Amigos y amigas de la República, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más en Fuerte y Claro. Arrancamos una nueva semana juntos. Querida Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá en el Switcher? ¿Preparados para una semana más de la locura electoral? Últimas semanas del año. Manu, ¿cómo estás? Buenos Buenos días también a quienes días. nos están viendo. Ya se acaba el año, pero yo creo que comienza la peor etapa para la política, que es las elecciones por acá. Ya estamos todos listos, todos y todas para iniciar. Chicas, por favor, su saludo a la cámara para todos los que nos están viendo. Ahí está. Tenemos a Victoria también que nos está apoyando hoy día. Bien, Está bien. en redes. Estamos listos para iniciar. Veo a mis chicas todas con mascarilla y eso es importante y coyuntural porque en un rato también vamos a hablar un poco sobre esta alerta epidemiológica que ha emitido el MINSA. Acá en el set nos estamos cuidando ante la llegada de ante la posible llegada y expansión de este nuevo virus. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, vamos a tener un especialista, pero hoy tenemos una invitada especial también, quien es Mirta Vázquez. Hay mucho que hablar con ella en este momento sobre crisis política, sobre cómo ve el panorama a futuro con respecto a lo que empieza ahorita, las candidaturas, la época de elecciones y lo que viene viviendo y atravesando en primera persona y de lo que muchas veces hemos hablado aquí desde este espacio, que es el terruqueo y cómo es una forma de violencia que se ejerce, entre comillas, de manera sutil y la gravedad de que esta provenga además desde un candidato presidencial. Pero antes de eso tengo que darles un anuncio. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Ahora sí, vamos con la noticia que ha removido el panorama electoral, que va a cambiar el escenario y hace que se empiezan a mover algunas fichas. Acción Popular ha quedado fuera de la carrera electoral. Esto nos enteramos este fin de semana cuando el Jurado Nacional de Elecciones decidió declarar nulas las elecciones primarias, el proceso interno democrático del partido para el 2026, alegando vicios sustanciales en la democracia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que Acción Popular ya no va a poder participar. No a futuro, puede ser que a futuro tiene chance de enmendar, pero por temas de calendario electoral ya no puede participar de la contienda electoral 2026. No va a poder presentar un candidato presidencial, no va a poder presentar candidatos a el Senado, no va a poder presentar candidatos a ninguna de las cámaras, tampoco al Congreso, Parlamento Andino. Está out, fuera, no puede jugar, no puede participar en lo que se viene ahorita hasta el mes de mayo-junio, ¿no? Que es el final de las elecciones, ¿no? Ha habido múltiples reacciones con respecto a esto. De hecho, se ha hablado mucho sobre principalmente la de Barnechea, quien era el candidato que iba a ser el candidato presidencial, el representante de Acción Popular para la candidatura presidencial y que ha tenido unas declaraciones un poco directas, pero que también tienen un tono ciertamente amenazante. Ahorita voy a explicar lo que a mí más allá de amenazante me parece preocupante, pero las declaraciones que tuvo sobre el Jurado Nacional de Elecciones como su principal respuesta ante esta decisión, esta tacha que ha hecho el organismo electoral. Y ha dicho, pues, que van a investigar al Jurado Nacional de Elecciones hasta lo último, que van a revisar todo lo que tengan que ver, básicamente ha dicho que le van a sacar los anticuchos a los miembros que conforman este jurado nacional. Lo que es grave de eso no es que esté diciendo, oye, sospecho que aquí podría haber información de carácter público relevante que la población debería saber o debería tener, de la que debería tener conocimiento tratándose de un organismo electoral tan importante. Lo preocupante es que lo haga ahorita. Claro, entonces cuando recién sacan la tacha y lo dejan fuera del juego, dice o desliza que tendrían información que podría comprometer a los miembros de este jurado y que ahora sí la va a hacer pública. La pregunta que se cae de Maduro entonces es:
cuando todo estaba bien, cuando no había esta tacha, igual tenía estos indicios de algunos hechos de corrupción o algunas alianzas que pueden ser denunciables del JNE y no las iba a hacer públicas. En ese momento entonces no eran importantes, pero ahora que lo considera una afrenta directa, entonces sí. Perdón, pongamos de nuevo la pantalla, ¿vale? Para leer exactamente qué fue lo que dijo, lo que estabas enseñando ahí en la noticia que sacamos esta mañana en La República sobre las declaraciones que dio Barnechea. Estoy sorprendido e indignado. Es muy extraño que un día sábado el JNE publique una decisión de esta naturaleza. Esta es una decisión completamente ilegal contra un partido histórico del Perú que ha gobernado en 3 ocasiones. Es una decisión que vamos a apelar. Vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y más abajo, de repente por ahí sale lo que dijo de les vamos a buscar hasta debajo de las piedras, todo lo que tengan lo vamos a denunciar. Ahí justo salía, abajito, de que cuáles fueron las palabras que dijo. Quiero decirles, ¿ves? Entonces ahí se dedica directamente a los miembros del jurado, que no saben con quién se están enfrentando. La clásica, ¿no? La gamonal, tú no sabes quién soy yo, no saben con quién se están enfrentando. Esto puede sonar como una amenaza, sí, evidentemente suena como una amenaza, pero la verdadera amenaza es lo que estos señores han hecho, han tomado una decisión ilegal, vamos a presentar todas las quejas, las apelaciones y vamos a luchar hasta el final. No pueden convocar un nuevo proceso interno porque el plazo ya venció el 7 de diciembre. ¿Qué pasa entonces con los candidatos? Porque sabemos que habían algunos candidatos que querían presentarse a estas nuevas elecciones para ocupar diversos cargos dentro de la nueva manera en la que se va a distribuir el Parlamento. Ya no pueden postular por Acción Popular ni para el Senado, ni para la Cámara de Diputados, ni Congreso, ni Parlamento andino. ¿Quiénes son los que se quedan fuera de contienda si es que permanecen adscritos a Acción Popular? Vamos a verlos. Una de las principales, por supuesto, María del Carmen Alba, que estaba postulando al Senado, Carlos Alba Rojas, que quería ser diputado, Luis Aragón, diputado, Silvia Montesa Fachos al Senado, Juan Carlos Mori, diputado, Hilda Portero López, diputada, Wilson Soto, Senado, Elvis Vergara, diputado. No van más, no pueden postular. ¿Quién más? Tenemos otro cuadrito ahí, que buscaban participar de las elecciones y que quedan fuera. Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, que iba al Senado, Manuel Merino, que iba al Senado, y por supuesto, como ya lo dijimos, Alfredo Barnechea, quien era el candidato presidencial por Acción Popular. Ahora, quiere decir que estas figuras, estos personajes políticos ya no pueden postular, no pueden apelar a ningún cargo. Tendrían que hacerlo bajo otro partido, tendrían que ser acogidos por otros partidos. ¿Hay chance de que esto suceda? Precisamente hoy Rosa María Palacios lo decía en su programa, de que sí hay una posibilidad. De hecho, el límite para presentar estas candidaturas es el 23 de diciembre. No falta nadita, un día antes de Navidad. Por eso es que dicen las fuentes internas que tenemos en el Congreso y cómo se mueven los pasillos del Congreso en este momento, que estarían buscando como locos ciertas figuras, ciertos personajes que querían sí o sí formar parte del Senado, ser acogidos por otros partidos políticos. ¿Lo lograrán? ¿Lo alcanzarán? Después de esto, ojo, eso no es garante de nada, el jurado electoral especial es quien evalúa si es que estas candidaturas pueden o no quedar formalmente inscritas por otro de los partidos. Por el momento, y aquí vamos a ver qué tanta palabra tienen los políticos, porque por ejemplo María del Carmen Alba ha dicho que ella se va a mantener firme en Acción Popular, que su convicción y su lealtad hacia el programa, hacia el partido, es inquebrantable y que ella va a permanecer en Acción Popular. ¿Será cierto esto o veremos en algunos días a María del Carmen Alba buscando postular por otro partido político si es que deciden acogerla? Lo averiguaremos en los próximos días. Pero bueno, eso es, se empiezan a mover las fichas. ¿Qué te parece? Vale, a mí me sorprendió un poco, fue como muy cerca allá a la contienda electoral. Creo que nadie lo tenía mapeado, nadie lo veía venir. Y sobre todo la cantidad de personas que se van a quedar fuera.
Valecita. Manu, acá estoy, pero que estaba viendo unas cositas por aquí de Switcher. Manu, sí, ¿sabes también de qué estamos viendo acá? ¿Puedes ponerme el tweet por fin de Mari Carmen Alba? Eso. Esto publicó el fin de semana. Acción Popular nació de peruanos comprometidos con el Perú, inspirados en la honestidad, la democracia y el servicio al país. Yo nací en Acción Popular y mi vida política se sustenta en esa vocación y esos valores. El legado de Fernando Belaúnde Terry no va a morir, dice. Eso es lo que decíamos, ¿no? Entonces ella dice que, mejor dicho, tiene la bandera pintada sobre el pecho de Acción Popular y que de ninguna manera va a retirarse del partido y que no postularía pues bajo ningún otro partido. Esa fotografía también es un poco polémica, ¿no? Porque se supone que es María del Carmen Alba siendo una chica joven, ¿no? Con Fernando Belaúnde Terry, ¿tengo entendido? Así parecería, ¿no? Pero lo que hablábamos antes de salir al programa, ¿no? Y es que en ese entonces Es rara esa había foto. fotografías, habían cámaras fotográficas con este nivel de nitidez. Yo creo que no. Ahora, por ahí... Es extraño. Sí, la periodista Laura Grados, ¿no? Publicó un análisis para saber si esta imagen está compuesta por IA y aparentemente sí. ¿No? Que no tendría nada de malo. No. No tendría nada de malo. La IA es O algo sea, que se usa mucho ahora para la emisión de fotografías. Sí, digamos que legalmente, éticamente, podría ser una concesión, qué sé yo, que se ha dado para decir como... Bueno, no ha dicho tampoco María del Carmen Alba si es una fotografía real o si es IA, como se le está señalando desde diversas cuentas periodísticas que además ya están haciendo el análisis. Existen softwares para hacer análisis que pasa en una imagen y que les determina si fue creada con IA o no. No es que ahí esté diciendo esta fotografía me la tomé en el año tal, ¿no? Pero sí parece un poco extraño la resolución de una fotografía de aquella época. Y bueno, queda claro entonces cuál es la intención de María del Carmen, ¿no? Que se le vincule con el legado de Belaúnde Terry, inicialmente buscar apelar a eso. Ahora, ¿sabes también qué podría pasar? Y es que me imagino, ¿no? Que ella pueda salir a decir de que sus convicciones siempre van a estar con Acción Popular, pero sí, pero defendiendo la democracia, Fijo. como lo ha venido haciendo, ha decidido postular a través de tal partido, ¿no? También podría pasar, ¿no? Bueno, ahora creo que ya nada nos sorprende, ¿no? Sí, así es, así es. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Va a ser un diciembre, como siempre, como todos los diciembres en el Perú, bastante movido políticamente. En Navidad algo va a pasar. Siempre algo pasa en Navidad. No nos dejan tener un diciembre tranquilo. Pero bueno, para hablar de eso y mucho más, ahora sí tengo que presentar a mi invitada del día. Ella es abogada, se ha destacado por defender los derechos humanos desde su profesión, abogada de comunidades campesinas, ha sido presidenta del Congreso, ha sido primera ministra y hoy está bajo ataque defendiendo su nombre, su honor, su apellido ante lo que ha sido pues un evidente terruqueo viniendo de un candidato presidencial. Vamos a hablar sobre eso y mucho más en solo instantes con Mirta Vázquez. Vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Nosotros lo decimos sin más, ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, 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 fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, Y
Y ahora sí, ya estamos de regreso y nos acompaña Mirta Vázquez. Mirta, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya hice un pequeño repaso de los cargos en el Estado que has ocupado, pero también creo que es importante mencionar lo que ha sido siempre la defensa de los derechos humanos desde tus posturas como abogada, múltiples credenciales para hablar de la crisis en la que considero estamos sumidos hoy políticamente. Sí, Manuela, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y en efecto estamos en un momento político y en un momento del país sumamente grave, crítico. Yo creo que estamos frente al colapso también de la democracia. Ya esto no es ni siquiera una crisis cualquiera. Expectando cómo nuestro país ha caído en manos de un pequeño grupo de poder inescrupuloso, autoritario, ¿no? Y que nos ha asumido en una serie de retrocesos, que ha desdibujado el Estado. Y pues frente a eso yo creo que sí es bien importante y resulta fundamental lo que va a pasar en el Perú los próximos meses, que son las elecciones, porque no van a ser unas elecciones cualquiera, son elecciones donde realmente vamos a decidir si queremos vivir los próximos años dirigidos por este grupo autoritario, corrupto, que nos ha quitado la democracia, o queremos recuperar, hacer el esfuerzo por recobrar los mínimos de democracia que se necesita para el país, ¿no? Justo ahora que hablas de eso, Mirta, desde múltiples posturas ya se ha alertado sobre la situación actual en la que nos encontramos con la toma de organismos supuestamente autónomos e independientes, y cómo esto podría representar un peligro para el proceso electoral. ¿Tú consideras que existen actualmente, hoy por hoy, las garantías de que sea un proceso electoral limpio, transparente, democrático? Creo que hay suficientes indicios, Manuela, para decir que realmente podemos dudar ahora mismo de que vayamos a unas elecciones que sean lo suficientemente transparentes, objetivas, ¿no? Y eso porque realmente toda esta suerte de manoseo del proceso electoral ha empezado desde hace varios meses por el propio Congreso, ¿no? Ellos han modificado la Constitución, las leyes, para tener mucha ventaja para ser los reelectos. Creo que desde ahí ya podemos dudar del proceso electoral mismo. Hay una suerte de muchísima presión sobre las autoridades, los organismos autónomos, que ya todos han terminado de ser tomados, y los organismos electorales pues ahí están en este momento, creo que frente a la prueba de fuego, porque tenemos un parlamento, sobre todo un Congreso, que se ha irrogado todo el poder y que por supuesto a cualquiera puede amenazar con ese poder que tiene, y los organismos electorales no van a ser la excepción. Ahora mismo ya nos preocupa, por ejemplo, cómo organismos electorales no pueden emitir resoluciones firmes como lo hacían antes, por ejemplo, para sancionar la falta de independencia. En este momento las autoridades no pueden hacer proselitismo político y lo hacen de una manera descarada, ¿no? Claro, el Congreso mismo fue el que aprobó eso. Exactamente. Y cómo los organismos electorales tímidamente pues avisoran algo, señalan algo, pero no son capaces de sancionar. Miren ustedes lo que ha pasado con el tema de, por ejemplo, la señora Fujimori presenta su campaña, ven a personal del Congreso, ven la Cámara. Una serie, sí, de la Cámara del Congreso, ¿no? Se están utilizando una serie de recursos del Estado y pues finalmente han dicho que no pasa nada, que Rospigliosi no tiene la culpa de nada. Acá no hay mayor motivo como para imponer una sanción. Eso ya es grave, ¿no? Eso es grave porque vemos organismos totalmente debilitados frente a un gran poder que se quiere imponer y que creo que en las elecciones va a tratar de dirigir un poco o tratar de, esperemos que no suceda así, que yo me equivoque, pero lo más grave sería que trate de alguna manera tergiversar, manipular la voluntad popular, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Creo que también esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Se habla desde muchas posturas, les recuerdo lo dijo Pedro Franque y lo han señalado otras personas también, como que estuviésemos orientándonos en camino hacia un régimen parlamentario, ¿no? Sí, en realidad ya estamos en un régimen parlamentario. Muchos constitucionalistas ya señalan que este es un
parlamentarismo exacerbado, porque miren, todas las modificaciones que han generado en la Constitución y en las leyes han permitido que el principio de equilibrio de poderes que nos enseñan, sobre todo los abogados todo el tiempo, que eso es la garantía, digamos, del Estado constitucional de derecho, de la democracia, eso ha desaparecido. ¿Quién es el único que concentra todo el poder en el país? Es el legislativo, porque incluso con las sentencias que ha sacado el Tribunal Constitucional ya ha establecido que el Congreso es prácticamente una isla al cual nadie puede cuestionar, no puedes ni demandar por los procedimientos que ellos llevan adelante, así lo hagan de la manera más arbitraria, sin respetar una serie de procedimientos. Han dicho, no, claro, eso nadie lo puede observar. Y por otro lado, tenemos realmente también a un ejecutivo que ha sido totalmente debilitado. Le han quitado pues todas las facultades de control que se supone que tiene que haber entre poderes, ¿no? Antes existía, por ejemplo, como mecanismo de control la cuestión de confianza y la posibilidad de que se cierre el Parlamento ante una actitud, digamos, obstruccionista de algún Congreso, y ahora ya le han quitado esa posibilidad. Entonces, el Congreso tiene todas las prerrogativas, mientras el Ejecutivo, mientras el Judicial, básicamente, van a tener que subyugarse, digamos, a lo que este Parlamento diga, con lo que va a venir ahora mismo, porque básicamente ahora se ha reconfigurado el Parlamento, ya no es un Parlamento solo de 130 congresistas, sino es un Parlamento bicameral, donde son 130 diputados más 60 senadores, donde además esos 60 tienen el superpoder, porque el diseño de la bicameralidad ahora es que solamente el Senado decide sobre los asuntos más estratégicos del país. O sea, todo el país va a estar en manos de 60 personas que van a ser las que dirijan todo, las que tomen decisión por todos los peruanos, ¿no? Y ojo, 60 personas, muchas de ellas que van a ser recicladas, gracias a que ellos mismos lo han permitido, de un Congreso absolutamente deslegitimado. Más del 80% de la población le ha dicho a estos congresistas, no los aprobamos. Y sobre lo que decíamos, sobre las pruebas, las evidencias del régimen parlamentario, hoy es claro que el Congreso hace lo que quiere. Sí. Número uno, le dijo a la población, ustedes dijeron en un referéndum no a la bicameralidad, no me importa, igual la apruebo. Sí. El Congreso antes no tenía iniciativa de gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía decidir sobre los presupuestos, y ahora es él mismo el que dice, para mí tanto, para lo demás, yo voy a decidir quién recibe. Mira lo realmente exagerado y ya grosero que resulta que mientras el Parlamento se asigna 1.600 millones de soles, que es como 4 veces el presupuesto que teníamos cuando yo dirigía el Parlamento, y era un presupuesto ya que yo veía que era exagerado realmente, y mientras tanto se descuidan las cosas fundamentales del país. Tenemos a los chicos de beca 18 que no van a poder estudiar, que han sido prácticamente estafados por su propio Estado, porque simplemente les dicen no hay plata para ustedes, no hay plata para educación, no hay plata para salud. En este momento, los únicos que realmente tienen plata y se pueden irrogar el presupuesto es el propio Parlamento, ¿no? Entonces resulta realmente grosero, y por eso resulta fundamental, Manuela, en este momento pensar qué significan las próximas elecciones y qué rol jugamos en esas elecciones, ¿no? Tú ya habías señalado antes que el Estado fallido viene gestándose de mucho tiempo atrás. Tú has formado parte del Estado también en algún momento desde diversos cargos, has estado junto a Pedro Castillo. ¿Cómo ves ese declive? ¿Consideras que hay un mea culpa que hacer de las promesas que se depositaron en el gobierno de Castillo y que muchos sintieron traicionadas? Yo siempre he dicho, Manuela, que voy a ser muy autocrítica incluso del gobierno del que yo he sido parte, porque yo creo que fue un gobierno que realmente, del cual la gente esperaba seguramente mucho más, que hubieron varios errores, el presidente no estuvo bien asesorado, por supuesto, hay que atribuirle muchas cosas que seguramente son cuestionables, pero el declive del Estado no empieza a partir de Castillo. La corrupción no
empieza a partir de Castillo, esto es una cosa progresiva que se gestan desde gobiernos atrás y que sobre todo en este gobierno de la derecha con su marioneta Dina Boluarte terminaron de sepultar, porque por ejemplo se habla, ahora en el Estado realmente ya no se respeta, por ejemplo, la meritocracia, pero miren, sí, en el gobierno de Castillo hubieron personas cuestionables seguramente en los cargos, pero miren lo que pasó en el gobierno de la derecha y de la señora Boluarte. Lo que hicieron básicamente es enterrar a servir, que era el organismo que lo que ha permitido es que por lo menos controlemos la calidad de la burocracia. Entonces lo han desaparecido, lo han debilitado totalmente al punto de que ya no tiene ningún rol y entonces por eso es que pueden meter al Estado a cualquier persona. El gabinete de la señora Boluarte tenía de los 19 ministros a 11 que estaban investigados. Era una exageración. Claro, sale el Congreso a criticar que la falta de calidad de burocracia en el gobierno de Castillo, pero miren lo que pasaba mientras tanto en el Congreso, los congresistas metiendo a quien se le daba la gana, incluso a gente vinculada con redes de prostitución para que trabajen en el Congreso. El Congreso se ha vuelto un espacio donde básicamente es la agencia de empleo de los congresistas. ¿Y qué dicen ellos cuando se les descubre que el hijo, el sobrino, que la nuera están cuestionados? A un congresista le decían, oiga, pero en su despacho hay una persona que no cumple con los mínimos requisitos. Y él decía, bueno, es que yo veo el corazón de las personas. Claro, son muy ágiles para criticar a determinados gobiernos que consideran pues gobiernos. Por supuesto, ellos han vetado muchísimo a un gobierno como el de Castillo, pero no han mirado a otros gobiernos que iniciaron con todo este proceso de declive del Estado y no se critican ellos mismos que realmente están provocando en este momento yo creo que una situación catastrófica de nuestro país, ¿no? Nunca se ha visto tanto descaro en la burocracia del Estado, cómo se reparten los presupuestos, cómo se roban la plata, cómo nombran entre ellos, hasta sacan leyes, fíjense, la última ley que ha sacado el Congreso, en la que básicamente ellos se aseguran puestos de alto nivel para los próximos años, ¿no? Porque como dice ministros. como ministros, etcétera, porque dice que la experiencia de haber pasado por un cargo de elección pública Ya es válida para que ellos ocupen cualquier cargo de alto nivel. Miren ustedes cómo han destrozado la burocracia y ellos nos van a hablar de que realmente la burocracia ha terminado destruida en determinado gobierno. No, ellos la están enterrando ahora Claro, mismo. creo que falta también hacerse una pregunta, independientemente si el gobierno de Pedro Castillo fue bueno o fue malo, que no lo voy a determinar yo, gobiernos anteriores, incluso al de Pedro Castillo también, falta hacerse la pregunta si con PPK, si con Humala, si dejaron gobernar alguna vez a alguien que no fuese ellos mismos. Creo que hay una bancada mayoritaria que ha tenido una labor constante de oposición, pero no de una oposición política dialogante, sino de obstruccionista. Desde el 2016 lo que tenemos es al fujimorismo tratando de gobernar el país desde el Parlamento. Y lo logra con sus aliados. ¿Quién está gobernando ahora nuestro país? Es este señor Geri, que en realidad no tiene capacidad para nada y que lo único que sabe hacer son sus TikToks. No, él es solamente la imagen. Él no tiene ningún poder. Quien está tomando las decisiones es el Parlamento y dentro del Parlamento, ¿quién? El fujimorismo. El fujimorismo y sus satélites, ¿no? Que son los que toman decisiones de qué hacer en el Estado, cómo repartirse el presupuesto, a quién meter al Estado, cómo determinar, por ejemplo, y cómo gobernar las propias instituciones. Ellos están manejando todas las instituciones estratégicas del Estado. Entonces, de verdad, no vengamos en este momento, tenemos que ser sumamente claros en decir y en denunciar quiénes están manejando un país como si fuera su botín. Y ha sido uno tras otro, ¿no? Igual lo mismo fue cuando estuvo Martín Vizcarra en el poder. O sea, Exactamente. ha sido algo perenne. Quisiera, Mirta, hablar un poco, antes de que nos gane el tiempo, de tu situación actual, porque creo que más allá de lo personal, también es un reflejo de cómo ciertas posturas han naturalizado criminalizar los derechos humanos y llamar a defensores de derechos humanos y a personas con posturas progresistas
terrucas, el terruqueo vale de la misma palabra, terroristas, terruqueo, y pienso que en un contexto tan polarizado es sumamente delicado el permitir que este discurso siga ganando espacios, ¿no? En un caso particular que tú has llevado adelante estas últimas semanas, un candidato presidencial, Rafael Belaúnde, te vuelve a terruquear, vuelve a hacer una alusión terrorista o mejor dicho, deslindar que tú tuvieses alguna afiliación o postura terrorista, algo que de hecho comenzó con un tuit por allá en el 2021, no sé si pudiéramos verlo por ahí, para que nos cuentes un poco cómo es que ha sido todo este proceso. Él hace una alusión a tu nombre, a tu apellido. Sí. A ver, vamos a ver el tuit en pantalla. Está la Premier y evidentemente él usa, que cree que es muy vivo y que nadie se va a dar cuenta, pero a la vez quiere que se den cuenta. MRTA Vázquez es una vergüenza y sinvergüenza, se tiene que ir ella, si no el holgazán incompetente de su jefe. ¿Tú en ese momento hiciste algo, dijiste algo? A ver, estábamos en un momento en el que yo estaba en el gobierno y este no es el único tuit que este señor saca para terruquearme, ¿no? Hay un conjunto de tweets que yo guardo que básicamente él utiliza en ese momento para decir que mi labor, que en ese momento era básicamente como primera ministra y que por supuesto yo estaba atendiendo una serie de demandas y reclamos de poblaciones afectadas por empresas mineras, eso le vale a él para llamarme terrorista. En ese momento habían cosas muy importantes que yo tenía que manejar, abordar, no me podía detener a discutir, digamos, con una persona así, que además en ese momento pues no tenía ninguna visibilidad. Claro. Él en realidad no ha tenido nunca ninguna visibilidad política más que haber sido ministro un mes, creo, porque ni siquiera les dieron la confianza. Y bueno, yo en realidad decidí seguir adelante, yo esperaba, porque fíjense, han pasado años y yo he dejado pasar esto porque yo creo que también a veces las personas tienen la posibilidad de rectificarse. Yo sabía que él se está acercando mucho a sectores democráticos, de hecho hemos compartido algún espacio de líderes políticos de diversos sectores que básicamente nos caracterizamos porque a pesar de nuestras diferencias, nos consideramos democráticos. Él se acercó a ese espacio, yo esperé que, bueno, en algún momento él rectifique, aunque sea personalmente, pero no, estos días que le sacaron y le recordaron eso, no solamente el señor no ha rectificado, él se ríe porque le parece gracioso, ¿no? Le parece gracioso, dice, bueno, sí, ese tuit es terruqueador, pues. Y además dice, yo sé que ella no pertenece al movimiento de MRTA, que no comparte, que no ha sido de las filas terroristas, que no comparte con esa ideología, pero como no le gusta mis posturas, entonces, pero sí, pues merece ser terruqueada, ¿no? Y fíjense, para mí eso es muy, no solamente irrespetuoso, es peligroso, porque como tú lo señalabas, Manuela, el terruqueo es una práctica antidemocrática muy violenta. Es muy violenta, ¿por qué? Porque lo que está detrás es la política del enemigo. Tú no puedes soportar que una persona piense diferente que tú y con eso lo que buscas es no solamente anularla y estigmatizarla, sino justificar que alguien la ataque. En este país es muy grave, ¿saben por qué? Porque por culpa del terruqueo hay personas muertas. Hay personas muertas y recordemos a nuestros hermanos en el gobierno de Boluarte. ¿Qué les dijeron? Terroristas. Les dijeron que los mataban por terrucos. Ese es el peligro de una práctica como esta. Entonces no podemos permitir, en un contexto, después de haber pasado por este momento histórico en que han matado a nuestros hermanos en el sur, en Apurímac, en Ayacucho, que justamente se está cumpliendo estos días, digamos, un aniversario, digamos, se recuerda un año más, los amigos de Puno, la gente de Puno, la gente más humilde que fue asesinada, no podemos justificar esto. Y por eso yo no puedo pasarlo por alto, porque creo que la práctica del terruqueo hay que denunciarla para que no se vuelva
un justificante para que ataquen a una persona más. En este país resulta que no te matan por terrorista, sino que te inventan el hecho de que seas terrorista para justificar tu muerte. Por eso es tan grave. Entonces, no vamos a dejarlo pasar. ¿Eso quiere decir que vas a tomar acciones legales? Sí, yo tomaré acciones legales seguramente. Lo voy a hacer de manera, yo creo que lo más también tranquila posible, porque creo que hay que plantearlo bien, pero sí creo que es una cosa que no puede pasar por alto, ¿no? Y dice dos cosas preocupantes de un candidato. La primera es que es incapaz de pedir perdón. Sí, Para mí eso ya desde el plano personal es como, a ver, te equivocaste. claro. Has tenido oportunidades de rectificar, de reflexionar y sin embargo sigue tomándolo como una burla e insiste porque mete otros temas, ¿no? Dice, lo haré cuando ella hable de Sí, Zarratea, de lo haré Zarratea. cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra porque él sabe que lo que ha hecho no es correcto. No es correcto, sí. ¿no? Eso por un lado, la incapacidad de admitir errores, que me parece un dato no menor sobre un candidato. Y la segunda, que sí podría darnos luces en un contexto tan difícil como el que vivimos hoy en día, con la impunidad de las personas que fueron asesinadas durante las protestas, entre las que, y siempre lo recuerdo, hay menores de edad, hay 8 menores de edad en la lista de las 50 personas asesinadas que no tenían nada que ver con las protestas. Esto lo digo solo para poner en contexto la gravedad de lo que estamos hablando, que han sido terruqueadas también. Sí. Entonces, Sí. en un contexto de tanta impunidad, donde además en el Perú no van a detenerse las protestas sociales precisamente por el clima que vivimos, un candidato que le parece bien terruquear o que no tiene una postura firme ante el terruqueo, pues podría dar muchas luces de cómo va a asumir, cómo asumiría en adelante cualquier conflicto social que se pueda presentar. Y creo que lo que nadie quiere son más personas asesinadas bajo la etiqueta de que porque era un terrorista merecía ser asesinado. Así es, ¿no? Y yo creo que por eso la Terrorista. importancia también en este momento de disputar eso y varias cosas durante la campaña electoral, porque creo que son cosas que no parecen, a veces hay gente que cree que no es importante, y creo que sí es importante. ¿Quién va a gobernar el país? ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo en cuenta que estamos en un momento donde la gente tiene toda la necesidad de expresar sus disidencias, sus cuestionamientos. ¿Las vamos a terruquear o realmente vamos a reclamar que realmente haya respeto por la población, que se expresa democráticamente, que tiene cuestionamientos referente al Estado? Creo que eso hay que disputarlo durante la campaña electoral, ¿no? Por supuesto, y lo duro que fue, ¿no? Esta etapa, las heridas que aún deja abiertas el terrorismo y que no es cualquier cosa llamar a alguien parte de una época tan dolorosa en nuestro país. Creo que con eso, pues, evidentemente, él está diciendo mucho sobre lo que sostiene. Mirta, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos ha quedado cortísimo el tiempo. Se viene una importante contienda electoral. No sé si quisiera señalar algo último sobre esto. Bueno, sí, hay una contienda electoral muy importante para nuestro país y creo que ahí no hay que... participaste esta vez. ¿Hubo invitaciones? En realidad sí hay invitaciones y de hecho yo quiero comentar que un grupo de compañeras que venimos de Izquierda Democrática, donde estamos compañeras que ya hemos asumido algunos roles como Indira Wilca, Ruth Luque, nos acompañan otras compañeras como Rocío Silva, que estamos en un espacio donde estamos debatiendo cuál va a ser nuestro rol. Han habido algunos acercamientos de partidos políticos. Estamos realmente con algunas, en este momento, con conversaciones bastante avanzadas con un partido específicamente que es Ahora Nación, que ha tenido la... digamos, la deferencia, además de no solamente de invitarnos a dialogar, sino que de ser abierto para escuchar nuestras posturas. Yo creo que en este momento lo que necesitamos son partidos, son frentes democráticos que se consolidan, ¿no? Y bueno, nosotros ahí tenemos como algunas conversaciones avanzadas, vamos a ver cómo decanta esto durante esta semana, pero miren... Porque ya el límite es ahorita. Ya el límite es 23 de ahorita diciembre. y por eso es que tenemos que definir y nosotros, a ver, en este contexto creemos que
podríamos jugar un rol. No son decisiones fáciles, Manuela. Fíjate, uno personalmente piensa, si fuera solo una decisión personal, yo creo, particularmente yo, después de todo lo que he sufrido en estos cargos políticos, tal vez diría que no. Pero hay una responsabilidad política frente al país. Cuando uno entra a política, tiene que ser suficientemente responsable respecto a lo que, para qué entra o qué le puede ofrecer a un país que está lleno de expectativas. Así que nosotros ahí estamos en esa reflexión. ¿No podemos confirmar candidatura aún? Yo creo que en esta semana Habrán noticias. Habrán noticias. Si se consolida, pues entraremos a dar una pelea directamente en estas elecciones mismas que vienen. Y si no, también igual tenemos que cumplir roles, digamos, en medio de una campaña y de un proceso electoral que va a determinar muchísimo para el Estado. Así que, bueno, vamos a ver qué se viene. Nosotros estamos con mucho compromiso por seguir colaborando con este país. Y bueno, ahí creo que es bien importante salir a dar batalla, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ha sido Mirta Vázquez, abogada, defensora de derechos humanos, comunidades campesinas, política, ex primera ministra, ex presidenta del Congreso y quien confirma que, quién sabe, en esta noticia quizás podría anunciar una candidatura hacia el 2026. Mirta, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y nos vamos a un brevísimo corte para cerrar con lo que les anunciamos, esta alerta epidemiológica del MINSA. Ya volvemos. Mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco. Jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura. Hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo. Si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. ¿Cómo están? Y ahora sí ya estamos de regreso con algo que además tiene que ver con lo que veíamos o vemos pasando en las calles. Alerta epidemiológica del MINSA y probablemente usted lo verá en casa o en círculo amical como un repunte de casos de gripe que hay que manejar con cautela y con información certera para saber a qué nos enfrentamos y qué medidas podemos tomar al respecto. Estamos conectados con Enrique Gosser, quien es especialista de salud pública de la Cayetano Heredia. Doctor Gosser, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Gosser, bueno, la alerta epidemiológica que ha lanzado el MINSA a nivel nacional ha dicho es una medida preventiva frente al probable ingreso y diseminación de enfermedades provenientes de otros países. Menciona 3 en particular: influencia A, H3N2, subclado K y sarampión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son 3 enfermedades distintas? ¿Enfermedades es la correcta? ¿Son 3 diagnósticos distintos, verdad? Ujú. La alerta es principalmente por la influenza A, H3N2, subclado K, también sarampión que está circulando. ¿Por qué? Porque estas son virus, enfermedades virales que están ocurriendo en otros países. Pero Ok. la alerta central es por la influenza A, H3N2, subclado K. Es un poco complicado, pero digamos la Sí, variante K, si por es eso para quería que me lo poder explique. O sea, explicar. no son 3, es No, A, H3N2, subclado K es una variante del una, virus. ¿Ok? sí. Y el sarampión, pues ya es otro diagnóstico diferente que además tiene Ah, larga data, pero que así también es. creo que ha habido repunte de casos, sobre todo con lo que se ha visto en los últimos años de una tendencia de rechazar el proceso de vacunación. Esto parece peligroso, parece
alarmante, me imagino también para ustedes los especialistas, porque al fin y al cabo, ante todo este tipo de aumento de casos y repuntes, no sé si usted podría confirmarme, pero lo que siempre recomiendan es incidir, insistir y mejorar la vacunación de la población. Efectivamente, una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades como estas, enfermedades virales, es la vacunación. Esto está demostrado por muchos estudios que se hacen permanentemente y las vacunas tienen diferente grado de protección. Por ejemplo, la vacunación contra la influenza se hace usualmente entre abril y agosto, digamos, que es la temporada de influenza en el Perú. Y ahora la OMS en septiembre ha determinado cuál es la composición de tres, digamos, variantes que deben ir dentro de la vacuna que vamos a recibir y que ya se está produciendo y que probablemente llegue acá al Perú en marzo y deberíamos empezar a vacunar entre marzo y abril. O sea, esto es preventivo ante el aumento que se está dando, como usted bien decía al comienzo, en otros países, porque además son fechas en las que muchas personas viajan. Estamos visitando a la familia, fiestas, Navidad, Año Nuevo, y podemos traer, creo que, bueno, la alerta mencionada principalmente, que las personas que viajan a Estados Unidos y a Europa deberían tener un poco más de atención, alerta, cuidado con respecto a este tema. Tengo entendido entonces que es algo preventivo. Hasta ahora en la semana 49, 609 casos. Eso es... ¿En qué nivel de alarmante, preocupante? ¿Es alto, es normal, es regulado? Es lo esperado para este año, ¿no? Los casos empiezan a aumentar, como le decía, a partir de mayo, junio, y ese número de casos confirmados es un número relativamente que está dentro de lo esperado, no hay más casos de lo esperado en este momento. O sea, es decir, ahorita nos encontramos en un momento oportuno para prevenir. Así es. Una cosa importante que debemos mencionar es que la influenza, o sea, la gripe, vamos a poner la gripe, la gripe es una enfermedad que ocurre todos los inviernos en una época en el sur, en una época en el norte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias y después ha salido a los medios? Es que ha aparecido esta variante K, que lo que ha generado es que en el caso de Australia, se haya prolongado la temporada de la De frío. gripe, de gripe, no, no, Ah, porque esta variante, como es más contagiosa, ha prolongado la temporada de la gripe en Australia. Y después esto ha llegado a otras partes del mundo donde están en la época de gripe, que es el hemisferio norte. ujú. Entonces, uno es una variante que ha aparecido, en el caso de Australia ha prolongado, en el caso de Reino Unido, lo que ha hecho es que ha aparecido el brote de gripe regular antes de tiempo. Apareció a fines de octubre, cuando normalmente eso aparece en diciembre. Correcto. Entonces, y la otra cosa que se ha visto es que felizmente no hay mayor severidad. Sin embargo, como usted ha mencionado varias veces, esto es para prevenir, para estar atentos, para estar alertas, pero no para alarmarnos. Claro, eso quería que quedara en claro, ¿no? Porque evidentemente con el antecedente que tenemos de una pandemia muy grave, creo que cada vez que salen estas alertas es importante poner paños fríos, informar oportunamente, pero también saber que sí es un peligro real y latente, sobre todo para personas más vulnerables, ¿no? Con ¿Mm? comorbilidades, niños, personas de la tercera edad, ¿no? Es un poco, sobre todo hasta a estas poblaciones a quienes se les recomienda mejorar la vacunación. Así es, efectivamente, son lo que usted mencionaba, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, personas con comorbilidades, y mujeres embarazadas. Son ellos los que podrían, los que no se han vacunado porque debieron vacunarse entre mayo y agosto, podrían, si van a estar expuestos a situaciones de riesgo, vacunarse. Pero como hemos visto en el hemisferio norte, todos los estudios muestran que aumenta el número de casos,
pero felizmente no hay mayor gravedad. Y quería decir una cosa también con relación a la experiencia que toda la población peruana tiene con respecto al COVID. No es lo mismo que el COVID. Acuérdense que el COVID aparecía una variante nueva, podía ser verano, invierno, primavera, otoño. La influenza ocurre generalmente de manera estacional en el invierno. Eso no quiere decir que no. Durante todo el año también hay, pero casos, en menor número de casos. ¿Va a llegar al Perú? Sí. ¿Va a llegar este variante K? Sí. Y eso, para eso el Ministerio de Salud tiene en el INS laboratorios que pueden secuenciar y determinar si ya está presente, si es que la muestra que les llega es de una persona con esa variante. Ujú. Doctor Gosser, para saber un poco cómo se manifiesta, ¿es una influenza común, una gripe como tradicional, con los síntomas tradicionales de una gripe? Sí, él se presenta con esos síntomas respiratorios tradicionales, fiebre generalmente alta, dolor de cabeza, cansancio, tos, dolor de garganta, dolor muscular, lo que no es distinguible de otras, ¿no? Pero ¿qué es lo distinguible en este caso y también en las influencias anteriores? Cuando uno le da influenza, generalmente tiene fiebre alta, dolor de cabeza y en este caso se ha visto que hay bastante cansancio, fatiga. Entonces, eso es una de las características de esta Principales. variante. Claro, porque cada variante viene pues con algún síntoma que puede ser un poco distinto a otro, o presentarse con mayor intensidad, ¿no? Creo que en todo caso, igual estar muy alertas, vacunarnos, estamos a tiempo, ¿no? De vacunarnos, que finalmente es demostrado científicamente la alternativa que tenemos. Con eso cierro con las medidas preventivas, doctor. ¿Qué podemos hacer como población? ¿Qué deberíamos estar haciendo de manera responsable ante esta alerta? La primera ya la hemos tratado, que es vacunar para la población en riesgo, porque existen vacunas, pero si va la población que no está en riesgo, podría presionar al sistema de salud y generar problemas. Entonces, la vacunación en los menores de 5, gestantes, mayores de 60, con morbilidad. Uno. Ok. Dos, siempre el lavado de manos. Contra lo que uno piensa por sentido común, que las enfermedades respiratorias se transmiten por el aire, se Mm. transmiten principalmente por las manos. ¿Por qué? Porque cuando estamos con tos o estornudos, a veces no nos cuidamos de hacer lo que llamamos higiene respiratoria. Higiene respiratoria quiere decir que cuando yo estoy con tos o estornudos, debo cubrirme con papel, con pañuelo de papel, o si no puedo, con el pliegue del De mi codo. brazo, ok. Entonces, ese es el segundo. Lavarse las manos, higiene respiratoria y ventilación. Ventilación. Bueno, ahora en verano, felizmente que podemos pedir que abran Las las ventanas. ventanas de todos los micros y en las casas y en las oficinas. Va a ser fácil de implementar esa medida. Lavado de manos, ventilación, higiene respiratoria y para los que les corresponde, vacunarse. Sí, doctor. Importante también, yo sé que puede ser un poco molesto, pero si uno está con síntomas respiratorios, el uso de las mascarillas, ¿no? Sobre todo para evitar la propagación. Muchas personas ya, posterior a todo el tiempo que hemos tenido que estar con mascarillas, se rehusan un poco a usarlas, pero creo que sobre todo si es que vamos a visitar un hospital, si estamos en el transporte público, espacios donde la conglomeración pueda ser un poco más pronunciada, ¿sería recomendable usar mascarillas si es que se está con síntomas respiratorios? Sí, sí. Para las personas que tienen síntomas respiratorios y que no están tan mal como para no salir de casa, que simplemente tienen tos, estornudos, deberían usar mascarillas para los lugares que usted ha mencionado, todos los lugares, todos los espacios cerrados, para evitar Sí. contagiar a otras personas, ¿no? Claro que tiene mucho que ver con la responsabilidad. Doctor, muchísimas Sí. gracias por habernos acompañado y por habernos aclarado estos puntos tan importantes. Ha sido el doctor Enrique Gosser, especialista de salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias, doctor. Que Muchas tenga muy gracias. buenos días. Hasta luego. Y con nosotros vamos cerrando, no sin antes darles un anuncio. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Quiero hacer un último paneo al switcher donde están todas mis chicas con mascarilla.
A ver, ahí mandamos. Ahí está, Ahí ¿ves? está. Chicas responsables. Apenas salió la alerta epidemiológica, dijeron, no, yo no me quiero contagiar. Ya lo dijo el doctor, vacunación, cuidados esenciales como el lavado de manos, higiene en general de todo aquello que tocamos o lo que tenemos contacto directo, y si hay síntomas respiratorios, la mascarilla. A cuidarse, a informarse. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.